Ella vivió por la venganza hasta este día, hasta esta noche de luna. Pero ¿por qué justo ahora surgen las primeras dudas en su corazón? ¿Por qué no está segura de su decisión? Es extraño, como el hecho de que no conozca ni su nombre, ni el de su padre, pero recuerda el nombre de su futura víctima a la perfección. Pero ¿por qué Roderick Alan Weishaufer le sonríe tan tiernamente, como si realmente viera a un ser querido? El hombre no entendía qué hacía Ayla en la completa oscuridad de la habitación. La joven callaba, creyendo que el hombre frente a ella les había despojado a ella y a su padre de todo lo que les pertenecía por derecho. Y en su cabeza resonaban como campanas las palabras del hombre que consideraba su padre, quien aseguraba que Roderick le había arrebatado su mano derecha. El duque lo convirtió en un criminal, y debe pagar con su vida por su crimen contra ellos. Por eso ahora no creía ni una sola palabra de Roderick, aunque lo esperaba. Pero por dentro la carcomía un gusano de dudas y un primer atisbo de afecto hacia este hombre. A su espalda portaba el tesoro de su padre, una espada intocable para cualquiera. Este era el momento perfecto para la venganza. No podía permitirse dudar. Era extraño ver al gran espadachín del imperio acudir a su llamado como un cachorro fiel. Siempre observaba todo y a todos con una mirada fría y penetrante, pero olvidaba su vigilancia cuando se trataba de su hija, su debilidad. Durante todo este tiempo, el hombre creyó haber recuperado a su verdadera hija. Por eso estaba dispuesto a protegerla de cualquier peligro que la amenazara. En un instante, el hombre sintió presencias extrañas en la casa, inquietando a la joven. Así que tomó una decisión rápida. Si mataba a Roderick ahora, no habría problemas. El duque jamás anticipó semejante giro inesperado. Él no entendía la furia de Ayla, pero la chica estaba segura de no ser su hija y tener derecho a actuar así. A primera vista la herida no era profunda, pero el hombre se tambaleó, sintiéndose fatal. El veneno fue la causa del lento declive del duque. Pero incluso muriendo, le pedía perdón a la chica frente a él. En ese momento, el villano principal entró orgulloso en la habitación, feliz de ver a su enemigo derrotado. Desafortunadamente, Roderick reconoció a Byron incluso después de tantos años. Ayla miraba a los hombres con los ojos bien abiertos, creyendo ingenuamente que había matado al enemigo y que su papá se llamaba Byron. Pero el hombre no le prestaba atención por ahora y se deleitaba en su momento de triunfo. Y ahora llegó el momento de celebrar la victoria con su hijita y beber un poco de vino. Pero la chica no quería beber, necesitaba saber el nombre prometido. Pero nadie la escuchaba, y bebió, tras lo cual la verdad la golpeó como un rayo. Ella es Ayla, la hija de Roderick, el hombre que ella misma asesinó. Byron la secuestró y la crió como a su propia hija, todo para que en el momento justo asesinara al duque. Esa no era la verdad que esperaba escuchar, de ninguna manera. Ese hombre nunca la amó, le repugnaba solo con mirarla. Le encantó ver cómo Ayla y Roderick morían, los odiaba con cada fibra de su oscuro corazón. Además, su dulce Ofelia ahora encontraría la verdadera felicidad a su lado. Aunque, a decir verdad, la mujer no parecía precisamente feliz, pero a nadie le importaba su opinión, mientras Ayla miraba a su padre, que estaba cerca, pero a la vez tan lejos. Un destello brillante, lo último que la joven recordó antes de recuperar la conciencia. Y eso era muy extraño, porque ella recordaba perfectamente haber muerto. Pero el entorno y la sirvienta que vino a verla decían lo contrario. Cierto, Laura parecía demasiado joven por alguna razón. ¿Y qué entrenamiento necesitaba si ya vivía con el duque Roderick desde hacía 2 años? La sirvienta no entendía por qué la miraba así. No tenía tiempo que perder. El entrenamiento seguía en pie. Después de eso, Laura se fue, y Ayla de pronto se dio cuenta de que ella también había rejuvenecido. Y esto solo podía significar que había regresado al pasado. Laura, como siempre, obligaba groseramente a la chica a apresurarse para el entrenamiento matutino. Aunque Ayla no estaba entusiasmada, no quería enfadar a nadie, así que se apresuró. Laura no se callaba, prometió informar a Byron de todos sus errores. La chica siempre fue así, creyéndose la dueña de la situación, y Ayla se lo creyó durante mucho tiempo, hasta que llegó a la casa del duque. Los sirvientes siempre hacían lo que querían y ofendían a la protagonista, porque sabían que no era la hija biológica de su señor. Era doloroso comprenderlo todo y al mismo tiempo sonreír. Estaba harta de vivir así, pero no era momento de mostrar las garras. Los obedecería, pero ella decidiría a quién apuntar. Después de todo, tenía la oportunidad de revivir su vida, y esta vez no cometería los mismos errores. Ayla sabía que en esta vida no levantaría la mano contra su padre, pero mataría a Byron con gusto. Ahora la esperaba Claude.
Durante todo el tiempo que vivió con Byron, él se encargó de su entrenamiento. Como todos los demás, él contribuyó a convertirla en la asesina perfecta. Sin embargo, era bastante sensato, incluso mostraba cierta preocupación, pidiéndole que comiera bien en la reunión con Byron. Solo que Ayla no esperaba que comenzaran a entrenar con armas. Justo hoy. Era una noticia inesperada. Después de todo, ahora no tenía ni un solo corte en las manos. Antes, después de los entrenamientos, no quedaba un lugar sano. Y si no hay rastro alguno en sus manos, entonces regresó al verano antes de cumplir 13 años. Mientras tanto, Claude le pidió que, para empezar, diera una vuelta corriendo alrededor de la finca como calentamiento. La chica no replicó y corrió. Necesitaba comprender en qué condición física se encontraba ahora mismo. En cierto momento se cansó de correr y se subió a un árbol con vistas a la finca de Byron. La buena noticia para ella fue que su cuerpo recordaba todo lo que había aprendido en su vida pasada. Posiblemente, hasta podría llegar con su padre antes que la vez anterior, pero existía un astuto pero. Byron le impuso una maldición y la levantó justo cuando ella se mudó con Roderick. Por desgracia, Ayla no tenía ni idea de qué tipo de maldición era, y solo temía morir, así que Byron la manipulaba fácilmente. Por lo tanto, ahora que analiza las cosas con claridad, encuentra muchas incongruencias en el comportamiento y las acciones de su carcelero. Y lo primero que no entendía era quién era Byron y de dónde sacaba tanto dinero. Segundo, la extraña conexión entre él y Roderick y el papel de su madre en todo esto. Además, el objetivo final de sus acciones es incierto, y la chica no tiene a quién preguntarle al respecto. En ese instante, Ayla notó algo que antes no había visto. Su habitación es la única en el piso, pero mirando la casa con atención, se ve un espacio oculto. Y esto es genial, porque si hay una habitación secreta, podrá enterarse de los planes de Byron sin que éste se dé cuenta. Esta misma noche comprobará su suposición. La chica se animó tanto que pisó un charco y luego se quedó paralizada, mirando su reflejo. No podía creer que no había reconocido a su padre, si se parecen tanto. En esta vida, Ayla juró no repetir los errores del pasado y regresar a casa. Y ahora le sonreirá a su carcelero, por difícil que le resulte. Byron comenzó la conversación diciendo que Laura le había informado sobre la tardanza de Ayla al entrenamiento. Era una pregunta esperable, así que la chica dijo que tuvo una pesadilla, por eso llegó tarde. En ese sueño, un hombre la destruía en cuanto dejaba de ser útil. ¡Qué horror! Ayla debe olvidar ese estúpido sueño, porque él no haría eso. Ella es su única esperanza. Por eso la perdona y le pide que no descuide los entrenamientos y que siempre llegue a tiempo. Además, solo Ayla puede hacer realidad su sueño. La presión es enorme. Ahora puede ir al comedor, a reponer fuerzas urgentemente. La chica debe comer mucho y bien, para crecer fuerte. Necesita toda la energía. Mientras tanto, a Byron le trajeron sus platos, y no le gustaron, odiaba la carne. La cena terminó, y Laura ayudaba a Ayla a prepararse para dormir, alabando al Señor y su cuidado. Por eso la chica debe valorarlo y hacer todo lo posible para que el hombre esté contento. Pero Ayla tardó en responder, y Laura, furiosa, la jaló del cabello. La protagonista pudo defenderse, pero su plan se arruinaría. Se contuvo y dijo que era su primer entrenamiento con armas, por eso estaba nerviosa. Laura se conformó con la respuesta esta vez y se dispuso a marcharse. Apenas Ayla quedó sola, decidió buscar la habitación secreta. A primera vista, solo veía una pared normal y corriente. Era lógico que el pasadizo estuviera bien oculto. De repente, sintió una grieta extraña en la pared. Pero no había corriente de aire. Tal vez era un error de construcción. ¡Pero no! Al presionar con fuerza, el mecanismo secreto se activó, y Ayla cayó por la puerta que se abrió de golpe. Era justo lo que la chica buscaba, aunque ahora el camino era largo y a ninguna parte. Mientras tanto, Claude y Byron hablaban sobre Ayla. El joven notó que tuvieron su primer entrenamiento con armas, y parecía que la chica era una maestra de la espada. Byron no se sorprendió, pues Ayla es la hija de Roderick, así que heredó el talento de su padre. Por eso, hay que dejarla en paz, pues cuanto antes domine los entrenamientos, antes podrá matar a su enemigo. Tras esto, los hombres se separaron, y el despacho de Byron se sumió en la penumbra nocturna, lo que significaba que Ayla podía echar un vistazo alrededor sin problemas. Le enfurecía lo que había escuchado, porque no tenía talento, pero a Byron nunca le importó, ni que enfermase tras los entrenamientos. Pero eso quedó atrás. Ahora necesitaba encontrar pruebas contra el carcelero. Lo primero que encontró fue una pila de cartas sobre la mesa,
Y eso que Byron no parecía hablar con nadie. El texto estaba cifrado, pero Ayla entendió que hablaban de ella como una herramienta, de su padre como un objetivo, y de otro individuo a eliminar. Ayla había asistido a clases sobre diferentes tipos de cifrado en correspondencia, pero entonces escuchaba al profesor a medias, ocupada planeando el asesinato de Roderick. Ahora se daba cuenta de que debió haber prestado más atención en esas clases. Intentaba recordar algo de su vida pasada, pero no lograba descifrar quién podría ser el león. De repente, escuchó una conversación entre Claude, Laura y Cafelia. La mujer no entendía por qué él era tan amable con Ayla. ¿Acaso había perdonado la muerte de su hermano Roderick? Además, si el plan de Byron fracasaba, se convertirían en traidores del imperio para siempre, y sus descendientes no tendrían un futuro prometedor. Laura quería que recordaran a su padre como un caballero que defendió a Byron hasta el último aliento, no como un criminal. Por eso, estaba dispuesta a servir incluso a la hija de su enemigo con tal de lograr su objetivo. Al ver las lágrimas de su sobrina, Claude comenzó a pedirle perdón por sus palabras. Cuando de repente sintió una presencia ajena muy cerca, se tensó al instante, pero nadie más parecía notar nada. Una mensajera alada mágica llegó volando. Claude no había perdido el toque, al parecer, pero el hombre estaba seguro de que no se trataba solo del ave, aunque quizás era su imaginación. ¿Quién podría estar espiando en la mansión? Amaneció, pero Ayla no había podido pegar ojo en toda la noche. Seguía dándole vueltas a las palabras escuchadas. ¿Estaba justificada la venganza de Byron? Justo en ese momento, Laura entró en la habitación de Ayla. Le informó que comería sola, pues Byron no estaba de muy buen humor. Quizás Ayla hizo algo, por eso el señor está enojado. En ese instante, la chica temió que el hombre descubriera que estuvo en su despacho. Aunque no, es improbable. Laura ya habría estallado, pero se comporta bastante normal. Pensando en las razones del humor de Byron, Ayla ofendió a Laura al decirle que limpiar era su deber. Y como resultado, Laura no la dejó comer y la echó al entrenamiento. Era la oportunidad de sonsacarle información a Claude, pero él estaba en el despacho leyendo una carta. La carta revelaba que Ofelia estaba enferma, y eso destrozó a Byron. Estaba listo para correr hacia ella, pero no podía caer en las garras de Roderick, así que no debía pedir un carruaje. En cambio, planeaba reconsiderar su genial plan. Siendo así, estaba listo para el siguiente paso, aunque no todos los aliados habían dado su consentimiento. Pero no era grave, pues solo con acciones activas atraerían a los nobles a su lado. Aunque Claude dudaba, no quería asesinar a un niño. O tal vez es Ayla quien despertó la conciencia del hombre. Mientras tanto, la chica se estiraba, sin saber las batallas que ocurrían en el despacho. Claude debía recordar que un pecador siempre debe usar métodos de pecadores. Solo así obtendrá lo deseado. El emperador se alegró al ver a su hijo, quien finalmente había llegado hasta él. Pero el chico debía marcharse de nuevo, y el padre no quería dejarlo ir a ningún lado. Winifred no temía viajar por negocios, pero se preocupaba por la familia Roderick. Menos mal que informaron al emperador que Ofelia despertó. Lo único que preocupaba al chico era no haber podido visitar a los duques antes de partir. El padre sugirió enviar un regalo a los duques, y sobre todo, cuidarse y regresar a casa sano y salvo. Eso era lo que Winifred podía prometerle a su padre. El emperador escuchaba de pasada el informe sobre Ofelia. Físicamente estaba más o menos bien, pero su enfermedad era de origen desconocido. Siendo así, hay que enviar a los duques al mejor médico del imperio, ya que esta situación podría desestabilizar el país. Probablemente habrá que contarle la situación a Winifred, pero solo cuando regrese a casa, ya que no necesita emociones innecesarias durante su viaje. Después de todo, Su Alteza está ahora en esa edad en la que se puede creer en milagros, y no se debe matar esa fe en él. Mientras tanto, Ayla volvía a preocuparse por su situación vital. Claude resultó ser más insistente de lo que esperaba. Ella quería probar los límites, pero él ni siquiera se inmutó. Sus entrenamientos son a veces una forma particular de tortura. Es más, mañana mismo comenzaría su aprendizaje sobre venenos, que en teoría debería haber empezado dentro de unos años. Tal vez estos cambios comenzaron a ocurrir debido a su reencarnación, pero eso no lo hizo más fácil, ya que no tenía ninguna certeza sobre el mañana. Sí, logró aceptar la situación, pero los recuerdos de sus padres atormentaban su corazón. En esos instantes, a la chica le parecía haber perdido toda su fuerza interior. Basta de sentimentalismos. Es hora de recordar a Primus, la ciudad que fundó Bart Pels. Luego desapareció, y se rumoreaba que se había convertido en una deidad que protegía a sus descendientes y a la ciudad. Pronto,
En la familia gobernante, cada heredero debía ir a Primus, encontrarse con el guardián y realizar un ritual. Peles decidiría si el descendiente era digno de ser emperador o no. Por eso, en la ciudad, construyeron un templo y dejó de tener valor comercial para el imperio. Era lo poco que recordaba de las lecciones de Ayla, así que no comprendía por qué Byron debía ir allí. Tal vez estaba relacionado con la cacería del león, aunque no había pistas sobre eso en el despacho. El hombre también quemó las cartas, así que será mejor volver en otro momento. Si lo piensas bien, en su vida pasada hubo un viaje similar. Antes ella salía a pasear con Byron, pero era raro, casi siempre viajaban de un lado a otro. Y una vez incluso la obligó a beber una poción de camuflaje. Después la encerró en la habitación del hotel y ella solo se sentó a esperar su regreso. Por lo tanto, sería genial que Byron la llevara con él también esta vez. De repente, escuchó cómo Byron exigía que Claude la llevara ante él de inmediato. El hombre pensaba en su madre, por eso quería ver su cabello, para poder dormir tranquilo. Así que necesitaba correr a su habitación lo más rápido posible. Mientras tanto, Claude llegó al dormitorio de su cuñada para tomar la llave de la habitación. Ayla, mientras tanto, logró llegar a la habitación y acostarse en la cama. Era difícil decidir cómo actuar a partir de ahora, la verdad. Pero en vez de Claude, entró Byron y la llamó por el nombre de su madre. El miedo paralizó a Ayla por completo. Apartó su mano bruscamente y fingió que acababa de despertar, preguntando qué quería su padre de ella a esas horas. Menos mal que Claude entró. ¿Quién sabe qué podría haber pasado? Además, Ayla no es Ofelia, y Byron se fue de su habitación sin nada. Pero lo aterrador no fue eso, sino que Claude se dio cuenta de que estaba fingiendo. Día tras día, Ayla estudiaba venenos con diligencia. Pero no todo le salía siempre bien. Afortunadamente estaba Claude para evitar que se matara. Debe tener cuidado, pues tiene veneno en sus manos, y un pequeño error podría ser fatal. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Ayla se angustiaba pensando si la atraparon o no, aunque el caballero estaba tranquilo. Él fue quien sacó el tema, dándose cuenta de que ella fingió estar bien la noche anterior. Ayer tuvo suerte de que Byron estuviera borracho y no recordara nada, pero la próxima vez debía ser más cautelosa. Claude lo entendía. Ella entrenaba mucho y comía sola, por eso estaba deprimida. A Ayla le inquietó no tener berrinches adolescentes, pero aún así agradecía a Claude su preocupación. Era el momento perfecto para averiguar qué le pasaba a Byron. Si ella no era la causa del mal humor del hombre, ¿podría ser por una tal Ofelia? Claude guardó silencio, sabiendo que no podía decirle la verdad a Ayla. Pero luego respondió que todo era por esa mujer. Por eso Ayla estaba allí, y por eso Byron no aceptaba la verdad. De repente, el hombre se calló, y luego le pidió a la chica que abriera la boca. Él le dio un caramelo de fresa. Ahora es su pequeño y dulce secreto. La clase terminó. Ayla podía descansar el resto del día, ya que mañana viajarían. Ayla estaba tan sorprendida que preguntó directamente si Claude la compadecía. Me pregunto si Byron le preguntó sobre eso. Él pensó mucho. Y no, él no siente lástima por la chica. Amaneció un nuevo día, y Ayla con los demás ya estaba sentada en el carruaje, esperando la partida. Es bueno que la llevaran. Lo malo era que tenía que beber la poción de disfraz otra vez. El efecto solo duraba un día, así que por la mañana tendría que beber una nueva. Ayla también se preparó para el viaje, y preparó un somnífero, con el que pensaba drogar a Laura y escapar por un tiempo. La pregunta era otra: ¿lograría frustrar los planes de Byron? Desafortunadamente, ella no conocía el plan completo, pero tenía algunas ideas al respecto. En total, solo tenía 30 personas bajo su mando, lo que significa que contratará mercenarios. El hombre tampoco llevaba mucho dinero consigo, pero Claude fue con ellos, y él actuará si algo pasa. Por lo tanto, si ella va tras Claude por la noche, alguien seguro la encontrará. Después de un tiempo, llegaron a la ciudad. Claude sonreía al ver la reacción de la chica, que nunca había visto el mundo exterior. Pero esta vez, nadie iba a dejarlos entrar a la ciudad sin una inspección. Incluso cuando Claude les dio la información, los guardias exigieron documentos e inspección del carruaje. De repente, a uno de los guardias le pareció haber visto a Claude en alguna parte, pero él lo negó. Mientras tanto, otro guardia exigía que abrieran el compartimento de equipaje. Al no hallar nada sospechoso, la tripulación fue autorizada a continuar. Cayó la noche y Claude partió en su misión. Él creía tener la situación controlada, ignorando que Ayla había drogado a Laura. Ayla, por su parte, lo vigilaba desde el tejado. Claude se movía rápido, como un espectro en la noche.
Ayla lo seguía de cerca, sin darle respiro. En cierto momento, comenzó a darse cuenta de que el caballero se dirigía al templo. Allí, como surgido de la nada, apareció un adolescente usando magia de teletransporte de alto nivel. Surgía una pregunta lógica: ¿sería este chico el objetivo de Claude? Era bastante probable, pues la carta que encontró mencionaba a un joven león. Mientras Ayla observaba al joven desde el tejado, notó que se dirigía hacia un hombre, así que decidió salvarlo, aunque el efecto de la poción de camuflaje había terminado y se reveló en su verdadera forma. Mientras tanto, Claude esperaba la llegada del joven, pero este nunca apareció. Por eso, el hombre decidió salir de su escondite y atrapar a su presa. Pero el chico no estaba en el callejón. Fue obra de Ayla, que lo arrastró a un rincón apartado, impidiéndole moverse o hablar. Estaba tan concentrada en su protegido que no notó lo comprometedora que era su postura. Lo importante era que el chico estuviera en silencio, no cómo se veía todo desde fuera. Lo más curioso fue que, una vez pasado el peligro, el chico la miró con ojos puros, tomándola por un ángel caído del cielo. La chica no esperaba para nada este giro de los acontecimientos. Mientras tanto, la ciudad era un caos total. La guardia buscaba al príncipe desaparecido y pedía ayuda a los locales. Al mando de todos los caballeros estaba Alexi. En ese instante, le informaron sobre rastros de magia de teletransportación y decidió inspeccionar el lugar personalmente. Por su parte, Winfred e Ayla observaban todo desde el tejado de una casa. Los jóvenes sabían que estaban en un lío. A Ayla le encantaría llevar al chico a casa, pero no podía mostrarse ante otros. El muchacho le pidió que no se preocupara, ya que él vino por su cuenta, y por ende, la responsabilidad era toda suya. Pero ahora no le preocupaba volver, sino que Ayla se había lastimado al salvarlo. Pero no era del todo cierto. La chica solo había ensuciado su ropa, y en agradecimiento, Winfred usó un pergamino de limpieza. Ahora todo estaba como antes de revolcarse en el polvo. Estar de pie era incómodo, así que el joven se quitó su capa y le pidió a la chica que se sentara para no ensuciar su ropa otra vez. No lo veía como algo especial, pues cuidar de una chica es propio de un caballero de verdad. En ese instante, Ayla se dio cuenta de que el chico frente a ella sabía demasiado para su edad. Tales afirmaciones sorprendieron un poco al muchacho, ya que la chica era su contemporánea, pero hablaba como adulta. Además, a Winfred le asombraba que la joven fuera pequeña como un gato, pero al mismo tiempo muy fuerte. Y para colmo, era increíblemente hermosa, tanto que no podías dejar de mirarla. Ayla no debía pensar en gratitud alguna, pues ella era su salvadora, así que todo le estaba permitido. Solo debía sonreír si de verdad estaba agradecida. Eso sería más que suficiente. Pero no podía hacerlo, ni tampoco mirar al príncipe directo a los ojos, pues él brillaba con intensidad. Es más, incluso prepararía un pequeño presente para ella por haberle salvado. Era un broche precioso, y por mucho que se resistió Ayla, al final lo aceptó. Y solo ahora comprendió que frente a ella estaba nada menos que su Alteza, el futuro emperador. Mientras tanto, Claude, al igual que los guardias, buscaba al príncipe desaparecido. El caballero entendía que el número de soldados aumentaba minuto a minuto, así que debía encontrar al príncipe primero. Pero su plan quedó solo en eso. Un plan, ya que Alexi lo encontró primero a él. Ella informó que esta área estaba bajo la jurisdicción especial de la Guardia Imperial, por lo que le intrigaba la razón por la que Claude estaba aquí. Al principio guardó silencio, pero luego atacó a la chica. Aunque no pudo matarla, eran aproximadamente iguales en fuerza y habilidad. Comenzó un duelo entre dos rivales irreconciliables. Por la técnica de lucha de Claude, la chica reconoció a un viejo conocido. En un momento dado, se separaron para tomar un respiro. Alexi notó que el dominio del balón de Claude se había vuelto aún más pérfido desde su último encuentro. Ella ansiaba comprender qué había traído al hombre a esa ciudad y a ese oscuro callejón. Mientras tanto, Winifred e Isla permanecían sentados en lo alto del tejado, expectantes. La joven reflexionaba. El símbolo de la familia imperial era el león, y su padre y el emperador eran cercanos y contemporáneos. Y la denominación Joven León no se refería al emperador, sino a su propio hijo, el heredero. Por lo tanto, tenía una pregunta crucial para Winfred, y no podía esperar ni un segundo más para formularla. Necesitaba saber si en la historia de la familia imperial había existido algún incidente relacionado con la sucesión al trono. El joven no entendía la pertinencia de la pregunta, pues era información sumamente confidencial y delicada. Isla, astuta, improvisó una excusa. Su educación había sido deficiente,
y temía ser objeto de burla al hablar con la gente. Aquella respuesta convenció al príncipe, dispuesto a relatar el caso, pues, en el fondo, aquel incidente aún no había concluido. Hablamos de la rebelión del primer príncipe. Resulta que el antiguo emperador eligió al menor de sus dos hijos como futuro heredero al trono. Y eso que normalmente el trono siempre pasaba al hijo mayor, pero el abuelo decidió otra cosa. Así, rompió la tradición, y el tío Byron entró en furia. Algo que no se le puede negar al tío es que tenía un gran don de persuasión. Así, reunió a varias familias nobles, y cuando el padre estaba en el templo, atacó el palacio. Roderick acudió en ayuda del viejo emperador. Con su sola aparición, la rebelión fue sofocada. Los traidores capturados perdieron sus títulos y fueron ejecutados. Pero Byron está libre y en busca y captura, así que debemos extremar la precaución. A Winfred le resultaba fácil hablar de esos eventos, ya que solo tenía 4 años y no era cercano a su tío. A decir verdad, el joven jamás conoció personalmente a Byron. Hace 3 años, el viejo emperador murió, pero antes reveló toda la verdad sobre esos sucesos. El abuelo rogó a su nieto aprender y ganar experiencia y sabiduría para ser un buen emperador y evitar que su tío tomara el poder. Ahora Winfred lo entiende. Tras el ritual, quiere crecer rápido, ayudar a su padre a atrapar al tío y traer paz al imperio. Las palabras del príncipe tocaron profundamente a la chica, que pensaba en su viaje al pasado. Un enigma por resolver. Sin embargo, es hora de que Winfred regrese a casa. Si Byron es un traidor, debe investigar a fondo. Por eso no puede aceptar el broche y decide devolvérselo al joven. Con su acción, ofendió al joven, pero él no guardaba rencor, así que decidió arreglar las cosas. Y en un instante, una caja mágica apareció en sus manos. Él iba a darle ese objeto a la chica para que guardara allí el broche que le había regalado. Para Ayla era demasiado, pero el chico afirmó que si aceptaba el broche, no tomaría medidas extremas. Así la convenció de aceptar el regalo, añadiendo que el broche también era una herramienta mágica que podía reemplazar un reloj. Todos estos instrumentos no dejaban rastros mágicos tras de sí, porque todos estos objetos fueron creados por el mago más grande del mundo. En ese momento, Winfred preguntó cómo se llamaba la chica, pues necesitaba saber su nombre para transferir las herramientas mágicas. La chica lo pensó y dijo su nombre real y el apellido de soltera de su madre. Y en cuestión de minutos, el joven transfirió los derechos de propiedad de estos objetos a Ayla. Pero el problema era que no podía invocarlos, porque no sabía silbar. Esto fue inesperado y divertido, así que el chico se echó a reír. Mientras tanto, en uno de los callejones, los caballeros seguían luchando. Alexi no entendía por qué Claude se comportaba como un idiota. La chica no negaba que el hombre frente a ella era un caballero de primera, incluso mejor que su difunto hermano, solo que sus fuerzas eran claramente insuficientes para vencer al caballero y a los soldados que vinieron a ayudar. Por lo tanto, la decisión más sensata sería rendirse ahora mismo. Pero Claude no tenía intenciones de rendirse y activó uno de los pergaminos de contrabando. Alexi definitivamente no esperaba este giro de los acontecimientos. No podía creer que Claude se hubiera vuelto tan cobarde y no estuviera dispuesto a asumir sus actos. Desde su tejado, los adolescentes veían claramente la luz del teletransporte. Ayla entendía perfectamente que probablemente perseguían a Claude, por eso activó el pergamino. Pero esta era la oportunidad perfecta para escabullirse sin ser vista. Le rogó a Winfred que no corriera solo por las calles de noche, porque el mercenario seguiría buscándolo. Es más, el chico debía entender que Byron había mandado a ese hombre tras él. Fue una noticia impactante, así que el chico quería saber quién era Ayla y de dónde sacó esa información. Llevó al chico hasta las puertas del templo y le pidió que les dijera a sus padres que aunque no puede volver ahora, pronto estará en casa. No podía decirle nada más al príncipe, así que se despidió. Él intentó detenerla, pero la chica ya había desaparecido sin dejar rastro. Mientras tanto, en el hotel, Cafelia intentaba llamar a Laura. Ella, por su parte, tardaba bastante en recuperarse tras la tremenda dosis de somnífero. En ese momento imaginó a su madre pillándola infraganti y reaccionó de inmediato. Así que la protagonista corrió escaleras abajo, al llamado de los capítulos. Ayla se regocijaba de que Laura fuera bastante tonta y no notara que la habían drogado con somnífero. La chica entendía que la sirvienta tardaría un poco, así que podía relajarse y descansar. Después de eso, invocó una caja mágica donde guardaba un broche mágico. Recordó el momento en que el príncipe modificó especialmente las fórmulas de invocación de objetos para ella.
Para lograrlo, necesitaba tomarla de la mano para usar su maná. El mago más poderoso del mundo le enseñó ese truco. En ese momento, Ayla sentía mucha curiosidad por saber quién era ese mago único del que el príncipe siempre hablaba. Después de eso, él comenzó a conjurar y fue fascinante. En ese momento, sentía calor y miedo, pues recordó aquella luz del pasado que guardaba en su corazón. De repente, escuchó que Claude no había regresado al hotel. Tuvo un altercado con el ejército imperial por la noche, y desde entonces no se sabe nada de él. Capelia decidió ir a revisar las joyas, pues debían reevaluar el presupuesto del viaje, y Laura vigilaría a Ayla atentamente. En ese instante, Ayla comprendió que si Claude hubiera asesinado a Winfred, Byron habría pasado la ceremonia en el templo para ser el legítimo heredero al trono. Ahora le resultaba evidente la imagen que el hombre quería pintar, y a qué aspiraba realmente. Era todo terriblemente repugnante. Al menos, el atentado contra Winfred con su ayuda había fracasado. Lo malo era que Claude había desaparecido por su culpa. Y siendo honesta, esto sería un gran problema en el futuro, pues sus acciones estaban limitadas. Pero, sea como fuere, no se arrepentía ni un segundo de haber salvado al príncipe heredero. Mientras tanto, Alexis se presentó ante el príncipe, lista para aceptar cualquier castigo. La joven creía que el problema era que la escolta había sido negligente con sus deberes y debía responder por ello. Pero el príncipe no iba a castigar a nadie. Quería saber qué pasó con el mercenario que intentó asesinarlo. Lamentablemente, nadie lo vio. El joven no esperaba que ese hombre fuera tan hábil. Lo más sorprendente era que tenía dinero para un pergamino mágico ilegal, que jugó un papel importante en la lucha. Pero incluso si intentaran ampliar la zona de búsqueda del asesino, no tendrían éxito debido a la ubicación geográfica de la ciudad. Por lo tanto, la mejor opción ahora es ir a la capital y permitir que Byron cometa un error. Para el viaje, el joven pidió llevar comida sencilla y un mínimo de equipaje. Unos cuantos libros más no estarían mal, pero el joven no necesitaba libros cualquiera, sino registros de la nobleza. Había muchísimos libros, lo cual es bueno. En uno de ellos hallará el apellido de su desconocida. Iba a estudiar esto a fondo, para no sentirse incómodo en un nuevo encuentro con la chica. Como sea, Byron y los demás decidieron irse de la ciudad, pero la guardia los detuvo. Iban a inspeccionar a todos los que intentaban salir de la ciudad. Los mercaderes reclamaban a los guardias, temiendo que sus productos se dañaran y nadie respondiera. La guardia no quería hacerlo, pero era una orden de la Guardia Imperial. Debían proteger al príncipe al salir. Alexis ordenó a los demás soldados capturar a los conspiradores restantes, dándoles sus retratos. Uno de los guardias reconoció a un criminal en el retrato. Se sentía culpable por dejarlo entrar, pero ahora Alexis debía proteger al príncipe. Ningún guardia debe olvidar, si sirven en la frontera, son espadas del imperio. Así que, inspirados, los guardias ordenaron abrir los maleteros y descargar todo. No les importaba si en el carruaje había una dama, las reglas eran iguales para todos. Cafelia interpretaba a una mujer ofendida, lista para denunciar la grosería de los guardias. Mientras, en el compartimento secreto, Byron silenciaba a Ayla para que no hiciera ruido. Ella debía aguantar, pues Claude les avisó en una carta que había escapado tras el Muro 35. Estuvo recuperándose con un médico rural, por eso contactaría con los demás en 3 días. Apenas Byron recibió la carta, ordenó a los demás prepararse para el viaje de inmediato. Esto sugería que él se preocupaba por Claude, un recurso valioso que debían atraer. Siempre sintió algo por ella, o quizás más, así que podría ser útil en el futuro. Finalmente salieron de la ciudad, y Ayla reflexionaba sobre el comportamiento de Byron. Él no salió del refugio por años, para que nadie pudiera rastrearlo. Ayla siempre vivió con él, pero igual se encontrará con el príncipe. Ella quería creer que el chico la recordaría, y que no la olvidaría. Mientras tanto, el aclamado príncipe regresó a casa. El emperador se preocupaba mucho por su hijo, así que corrió a recibirlo, esperando que no estuviera herido. No había que preocuparse por eso, ya que lo salvó una misteriosa desconocida, que por ahora decidió permanecer en el anonimato. Aunque parecía sospechoso, el emperador no podía hacer nada con que su hijo tuviera un corazón grande y bondadoso. Y mientras el chico no escuchaba, el emperador le ordenó a Alexis ir a Primus y averiguar qué sucedió esa noche. Mientras tanto, para Winfred era importante saber si había noticias sobre la duquesa. Desafortunadamente, no había muchas noticias, así que el emperador le propuso a su hijo visitar a la duquesa en su mansión. El ambiente era opresivo, ningún médico lograba dar con la causa del mal de la duquesa. Él no culpaba a los doctores,
pero la preocupación por su esposa lo consumía por dentro. Aparentemente estaba bien, pero algo en su interior se había quebrado irremediablemente. Ella sabía que, muy probablemente, no había solución para lo que le estaba sucediendo. Pero Roderick tenía noticias. El rey envió una carta. Byron finalmente había actuado. No pasaba un solo día sin que el duque recordara el día en que Byron inició la rebelión. Al entrar al salón del trono, Byron se burlaba de un leal caballero del imperio. El hombre fingía una alegría desbordante al ver a Roderick allí presente. El problema era que Byron había sido despojado de su título de príncipe. No tenía derecho. Esa noticia transformó al hombre, que odiaba que alguien decidiera por él. Era frustrante que lo vieran como basura desechable. ¿Cómo pudo pasar esto? Es el primogénito. El trono le pertenece. Él debe reinar en la cima, pero lo ignoran, como si no existiera. No entendía que su ambición superaba su valía. Roderick jamás influyó al emperador contra Byron, aunque fuera fácil creerlo. El hombre no se calmaba, pensaba que todos lo habían traicionado. Le daba una oportunidad para admitir sus errores, o moriría como traidor. Byron enloquecía, creía que el duque era la raíz de su desgracia. El emperador intervino, pidiendo a Roderick que no se preocupara y actuara. Su primogénito era un caso perdido, no había salvación para él. Incluso si hay que matarlo, lo importante es detenerlo. Pero Byron no pensaba morir, y tenía aliados que vinieron a ayudar. Este giro de los acontecimientos no le gustó nada a Roderick, pero la magia era más rápida. Byron estaba teletransportándose, pero prometió que borraría la sonrisa del duque pronto. Así que el hombre debía prepararse mentalmente, su vida pronto sería destruida. Justo después, su hija desapareció. Todo apuntaba a que Byron cometió el crimen. Ahora atentaba contra Winfred. Ofelia se preocupaba por ese chico tanto como por su propia hija. En resumen, era una oportunidad excelente para reanudar la búsqueda de Ayla. Ofelia también estaba de acuerdo. Su cuerpo estaba débil, pero se sentía bien. No deben actuar rápido, o perderán un tiempo precioso, y eso no lo podemos permitir. La suerte estará de su lado, seguro, y encontrarán a la hija perdida. Es una promesa. Han pasado 3 años desde entonces. Ayla maduró, pero siguió entrenando sin descanso. Estaba en una forma física increíble, y todo gracias al arduo esfuerzo de Claude. El hombre no podía comprender. ¿De verdad esta chica tenía talento para absolutamente todo? Ayla miraba a su maestro, y entendía que él todavía la aterraba, y mucho. En ese instante, el hombre notó que un pájaro mágico volaba hacia él. ¡Qué misterio! Ayla observaba al pájaro, casi hipnotizada, intentando descifrar el plan de Claude. La chica no pudo terminar de pensar, porque Claude la mandó a entrenar sola. ¡Qué sorpresa! Y es que él ya le enseñó todo lo que sabía. Ahora todo depende exclusivamente de ella. De repente, él se acercó a la chica y acarició su cabeza. En otras palabras, ella tiene todo el derecho de hacer lo que quiera. En ese instante, su corazón latió con fuerza y ella salió corriendo. En ese momento, entendió claramente que el futuro había cambiado, y sigue cambiando. Por eso su corazón latía salvajemente por el miedo a lo desconocido. Mientras tanto, el príncipe estaba en su despacho, ocupándose de sus asuntos. En ese instante, el emperador entró al despacho, deseando tomar una taza de té con su hijo. Extrañamente, en ese momento, el emperador pensó que su hijo era demasiado frío con él. Era interesante observar cómo el joven enviaba cartas con aves mágicas a un destinatario desconocido. Le intrigaba saber a quién le escribía su hijo, pero si Winifred revelaba que enviaba cartas a su salvadora, su padre se entrometería. Así que decidió guardar su secreto y enviar a su padre a ocuparse de los asuntos del Estado. Pero solo logró que el emperador se ofendiera. ¡Vaya error! Y luego abrazó a su amado hijito, porque él siempre acudiría si lo llamaba. Además, el hombre no podía perderse el primer amor de su hijo. ¡Eso jamás! Resulta que hace poco el príncipe se quejó al médico de la corte de un dolor en el corazón. Encima, no puede concentrarse en el trabajo, ha perdido el apetito, pero está sano como una manzana. Todo apunta a que Winfred se ha enamorado, Cupido lo flechó, y ahora el hombre siente una enorme curiosidad por saber quién es la dama que robó el corazón de su hijo. De repente, al hombre se le ocurrió que podría no ser una dama, sino un joven, por eso su hijo guarda silencio. Al emperador le daba igual si era una chica o un chico, apoyaría a su hijo en cualquier caso, siempre. El príncipe confesó tener a una chica en su mente, alguien a quien no puede olvidar. Por eso anhela con fervor que ella esté bien, que esté a salvo de todo peligro. Avergonzado, Winfred cortó la conversación con su padre y lo mandó a trabajar. Pero antes de irse,
El hombre le entregó un pergamino a su hijo. ¿Qué contendrá? Era una lista de regalos que el príncipe debía comprar para la familia del duque, que regresa a la capital, probablemente con un nuevo heredero. Mientras tanto, de vuelta en casa, ella intentaba descifrar qué había causado tal revuelo. Por 3 años, Ayla entró al despacho de Byron, copió sus cartas y descubrió información impactante. Resulta que un aristócrata extranjero lo apoyaba, proveyendo a Byron con grandes sumas de dinero. Tenía muchas más pruebas guardadas en el joyero que le regaló el príncipe heredero. Ya no temía ser descubierta, pero el miedo al futuro, que cambiaba tan rápido, la consumía. Pero ella aún no logra entender por qué regresó al pasado, ni si existe alguien más como ella. Empezó a investigar este asunto, pero no tenía ni la más remota idea de cómo hacerlo. En ese instante, Laura se acercó y le dijo que debía subir a su habitación y quedarse allí, porque Byron está de muy mal humor. Era extraño, ya que últimamente Byron había estado de buen humor. ¿Qué le habrá pasado? Mientras tanto, el hombre destrozaba su despacho pensando en Ofelia. Por el hecho de que ella lleva en su vientre al hijo de otro hombre, mientras él la ama tanto. En ese momento, él comprendió que debía matar a todos los culpables de sus desgracias. El hombre soñaba con que, cuando Ayla regresara a la casa Roderick, primero mataría al recién nacido. Llegó la noche, y Ayla se coló en el despacho de Byron. Pero en el despacho, las cosas estaban rotas, destrozadas y tiradas por todos lados. Le fastidiaba que Byron no la tomara en serio, creyendo que, una vez maldita, no era un peligro. Entre toda la basura, la chica encontró una carta intacta y comenzó a leerla con atención. Un nuevo día, un nuevo entrenamiento que terminó rápido, y Ayla podía hacer lo que quisiera. Claude notó que la chica estaba distraída y supuso que no se sentía bien del todo. Estaba bien, pero su mente era un caos, así que huyó de Claude sin pensarlo 2 veces. La chica descubrió que sus padres pronto tendrían un nuevo bebé en camino. Comprendía que había pasado mucho tiempo desde que desapareció repentinamente, y sus padres siempre se llevaron bien, así que no era raro que la alegría llegara a su hogar. Pero al mismo tiempo, dudaba si habría un lugar para ella en la casa del duque, o si ahora solo habría espacio para el bebé, y nadie la estaría esperando en casa. Le preocupaba que, si el bebé se parecía tanto a mamá como a papá, la olvidarían. La joven se negaba a creer en ese desenlace. Le dolía siquiera pensarlo. No quería que sus padres la olvidaran. En ese instante, vio una liebre. La siguió y descubrió que no estaba sola. Había toda una familia de adorables criaturitas peludas. La chica no podía apartar la mirada, así que corrió tras ellas. Mientras tanto, en la capital, el duque y la duquesa miraban por la ventana, observando las gotas de lluvia resbalar por el cristal. En ese momento, la mujer, como de costumbre, pensaba en su hija. Se sentía culpable de la desaparición de Ayla. Por eso, intentaba expiar su culpa infinitamente con su angustia por la hija. Jamás se le había cruzado por la mente traer una nueva vida al mundo. Pero ocurrió lo inevitable, y no pudo abortar al bebé en su vientre, anhelando a Ayla. Sin embargo, ahora la mujer se alegraba de tener un hijo que esperaría el regreso de su hermana. Ayla corría por el bosque bajo una lluvia torrencial. Se había perdido por seguir a una familia de conejos, pero aún así, seguía corriendo obstinadamente hacia adelante. De repente, sus fuerzas la abandonaron y cayó de bruces en un charco. Afortunadamente, esto pasó justo frente a la casa donde la esperaba Byron. El hombre estaba furioso porque la chica llegaba tarde y no creía su arrepentimiento. Todo esto le repugnaba, pero no podía mostrar su enfado, pues Byron aún no sabía su traición. Así que debía darle lo que él realmente anhelaba ahora, sus lágrimas y súplicas de perdón. En ese instante, el hombre recordó a su madre, quien siempre debía disculparse ante su Alteza. Estos recuerdos lo llevaron a tomar una decisión cruel: dejar a la chica pasar la noche en la calle. Además, ordenó a sus asistentes que no la dejaran entrar, que disfrutara del mundo exterior que tanto le gustó, porque el arrepentimiento debía quedar grabado en su cuerpo. Incluso a Laura le aterraba la decisión de su jefe, pero no podía desobedecer. Ayla no quería decir nada, ni explicar nada, así que se resignó a su destino. Entendía perfectamente que, aunque no hubiera llegado tarde a casa, Byron habría encontrado una excusa para castigarla. Claude intentó razonar con su amo, pues sabía que habría heladas esa noche y dejar a la chica allí era peligroso. Pero Byron no lo escuchó. Todos sus pensamientos estaban en Roderick, quien se encontraba en un pueblo cerca de su refugio. Así que necesitaban largarse de aquí lo antes posible. Esta vez, la chica viajará en la zona de carga, porque Byron no soporta ver su rostro.
sabiendo de quién es la sangre que corre por sus venas. Este Byron asustaba y causaba repulsión a Claude. El joven pensó que las acciones del hombre siempre eran impulsivas, pero hoy se había excedido claramente. No quería seguir a ese Byron. En ese instante, Laura irrumpió en el despacho porque algo andaba mal con Ayla. De repente se desplomó y dejó de dar señales de vida. Byron ordenó a sus subordinados que ayudaran a la jovencita, pues aún no planeaba matarla. Mientras tanto, Ayla oía en su delirio la voz de su madre, que le rogaba que despertara. Era tan agradable, tan tranquilo escuchar la voz de su ser querido, aunque fuera en un sueño. También veía a Wilfred, quien transmitió sus últimas palabras a sus padres. En realidad, Claude la cuidó mientras ella deliraba con fiebre alta. Como Ayla estaba ya en un estado de delirio, le preguntó por qué la engañaba siempre. En ese instante, Claude comprendió que Ayla lo sabía todo desde el principio. Días después, comenzó su nuevo viaje. A la chica la metieron en un compartimento de carga y la llevaron lejos. Estuvo inconsciente casi todo el tiempo, pero al despertar, no entendía por qué Claude se veía tan extraño. Distante, pensó que tal vez había dicho algo de más sin darse cuenta. En ese momento, el hombre se inclinó sobre ella y le preguntó si recordaba su nombre. Afortunadamente, Laura llegó corriendo y Ayla tuvo que responderle a ella. La chica se quejaba de tener que trabajar tanto, mientras su tío pasaba todo el tiempo con la enferma. La joven notaba que algo había cambiado radicalmente en la relación del tío y Ayla en los últimos años. Pero la chica no se detuvo ahí. Tenían un problema mayor. El señor estaba de pésimo humor otra vez. Claude no respondió qué le pasaba a Byron, pero notó que ayuda a Ayla por miedo a que se quiebre antes de tiempo. La protagonista escuchó perfectamente esa conversación y se alegró de no caer en la trampa de la bondad del caballero. Mientras tanto, una tormenta arrasaba con Claude por dentro. No entendía qué hacer si Ayla lo sabía todo. Laura notaba que algo le pasaba a su tío, pero no le preguntaba, solo quería saber a dónde se dirigían. Esta vez ni siquiera Claude sabía el destino. Probablemente harían una parada en algún lugar del este. La razón era que, esta vez, el duque se había acercado demasiado y sus planes podían cambiar al instante. En ese momento, el hombre recordó la conversación con su cuñada, quien le pidió que se viera desde fuera y tomara la decisión correcta. Debía reprimir sus sentimientos por Ayla y concentrarse en cuidar de su sobrina. Era lo que debía hacer. Mientras tanto, Winfred viajaba como invitado a la mansión de los duques. El chico disfrutaba del buen clima y de haber llegado incluso un poco antes. Ya los esperaban y recibían con honores, como era de esperarse. A los pocos minutos, el duque y su esposa bajaron las escaleras. Los hombres se estrecharon las manos. Roderick se alegró de ver a Winfred, convertido en un apuesto joven. Terminaron rápido con los saludos, y ahora llegaba el momento de los regalos. Una montaña entera. Pero había un regalo especial, que el chico había ideado él mismo, un sonajero. Ofelia irradiaba felicidad. El príncipe había logrado divertirla, por lo que estaba sinceramente agradecida. Era maravilloso. Winfred se alegraba de que los duques parecieran un poco más alegres de lo habitual. Antes de este viaje, su padre tuvo una charla con él, contándole que Roderick había perdido a su hija y ahora esperaban un nuevo bebé, pero la tristeza no los dejaba. Y si después de recibir los regalos no mostraban alegría, el chico debía intentar consolarlos. Pero ahora, viéndolos, el príncipe entendía que se habían vuelto un poco más felices. Era hora de entrar a la casa, pero Winfred dudaba, pues quería contarle a Ofelia sobre el joyero que le regaló a Ayla y temía entristecerla. Después de todo, si lo piensas, Ayla tiene la misma edad que la hija desaparecida de los duques. Y si observas con atención a la duquesa, ella y Ayla se parecen. Winfred no podía apartar la mirada de la duquesa, dándose cuenta de que Ayla realmente se parecía mucho a ella. Pero el joven no podía hablar directamente sobre el encuentro con la chica, para no echar sal en la herida abierta de Ofelia. Pero el chico tampoco podía ignorar este hecho, pero no sabía cómo hacerlo con delicadeza. Y ahora, después de notar la similitud entre las dos chicas, no podía apartar la mirada de la duquesa, por más que lo intentara. Roderick notó que algo extraño estaba sucediendo, y con el pretexto de asuntos urgentes, decidió dejarlos solos. En ese momento, el chico se dio cuenta de que el hombre lo había hecho a propósito, para que pudieran hablar. Pero Winifred no quería esto en absoluto. El chico decidió ir por las ramas, preguntándole a Ofelia por el color de su cabello y si era común en su tierra natal. Pero este era un color de cabello muy raro, que la mujer heredó de su madre. Es un tesoro familiar.
En cuanto el joven escuchó el apellido de soltera de Ofelia, una luz roja se encendió en su cerebro. Ahora encajó las piezas y estaba seguro de a quién había conocido aquella noche. Por eso se levantó de golpe y empezó a contar que hacía 3 años conoció a una chica con el mismo cabello plateado. No solo tenía el cabello plateado, sino también ojos azules como el maestro, y se presentó como Ayla Hayling. Al oír esto, Ofelia rompió a llorar en silencio. Mientras tanto, en un pueblo, una joven escribía una carta a Ofelia, pidiéndole disculpas por llegar tarde a su visita. Pronto se verán, y entonces podrá evaluar el estado de su amiga personalmente. Escribió tanto que se le acabaron los suministros de escritura, así que no le quedó otra que enviar la carta sin terminar. Pero las aventuras de la chica no terminaron ahí. Tuvo que decidir qué dejar atrás de su equipaje. Y todo porque últimamente hay bandidos en los senderos de montaña que no dudarían en atacar una carreta sobrecargada. Es más, criminales del oeste se han infiltrado en el imperio y la situación empeora cada año. Candice reflexionó un momento y agradeció al hombre por el consejo. La chica entendía que Ofelia debía apresurarse a encontrar a su hija con la situación tan inestable del país. Pensaba dónde podría estar la joven, sin saber que acababa de pasar a su lado en una carreta cubierta. Mientras tanto, el duque quedó atónito al saber que su hija era una Primeus. En ese momento, el joven transmitió las últimas palabras de la chica, diciendo que volvería a casa, solo debían esperar un poco. Al decir esto, vio las lágrimas de sus seres queridos, y el príncipe también lloró. En ese instante, comprendió que Ayla no necesitaba pedirle que transmitiera esas palabras, pues los duques siempre la esperaron y la esperarán hasta el final. Poco a poco, Ofelia comenzaba a recuperarse después de las terribles sacudidas. Es más, la mujer creía que el príncipe y su hija estaban destinados a encontrarse, por eso no era sorprendente que hubiera sucedido. Resulta que Ayla, desde su nacimiento, había sido la prometida del joven. Winifred se avergonzó y enrojeció, tratando de entender si la duquesa bromeaba o hablaba en serio. No era así como el duque quería contar esta noticia, pero de todas formas, tuvo que explicar cómo pudo suceder tal cosa. Era un día de verano, la familia imperial fue de visita al duque, y el pequeño príncipe no podía apartar la mirada de la recién nacida Ayla. El niño confesó que la niña era muy hermosa, y el emperador decidió de inmediato que los niños debían casarse en el futuro. El niño aún no entendía qué era un compromiso, y su madre le explicó que significaba convertirse en marido y mujer y pasar toda la vida juntos, amándose. Y también es una promesa de protegerse mutuamente de diversos peligros. Siendo así, Winifred estaba listo para casarse, ahora mismo. Pero Roderick se oponía, y discutiría el tema en 100 años, tal vez. Al oír esta historia, el joven se avergonzó aún más, deseando que la tierra lo tragara. Ofelia no se arrepentía para nada de ese día, y creía que si su hija se casaba con el príncipe, su futuro estaría lleno de días igual de cálidos. Y, a decir verdad, solo gracias a Winifred ahora puede soñar con cosas así. El joven sintió la bondad y sinceridad que emanaba de la duquesa, y quiso corresponderle de la misma manera. Mientras tanto, la carreta alejaba a Isla cada vez más. Claude detuvo la carreta, luciendo como un auténtico bandido. Este disfraz era porque la seguridad en la zona se había reforzado, y él, como vanguardia, debía asegurar la ruta. Además, estaba terriblemente preocupado por el estado de Ayla. La chica no se veía nada bien, la verdad, pero ya podía moverse sola. La temperatura no bajaba, lo que significa que no era seguro beber la poción de camuflaje, y Claude le pidió a Laura que le trajera una capa. De pronto, la chica notó que un grupo de jóvenes se dirigía hacia ellos. Uno de los hombres explicó que eran caballeros orientales asignados a esta zona, que patrullaban el área. Por lo tanto, exigieron que Claude explicara quién era, qué hacía y a dónde iba. El hombre intentaba dar una buena impresión, pero uno de los caballeros lo reconoció. Y en un instante, el enfrentamiento comenzó. Ya luchando con Claude, el chico le explicó que lo había reconocido como el criminal de los folletos. Claude entendía que ahora no había escapatoria sin pelear, y aunque quería evitarlo, era imposible. En cierto instante, el caballero de la Guardia Real sintió que le fallaban las fuerzas. Justo entonces, Ayla salió sin dudarlo. Quería luchar codo a codo con su maestro, pero él no quería que la joven se entrometiera. No estaba en su mejor forma física. Ella lo entendía a la perfección. Debía entrar en combate para salvar a esos jóvenes. Claude los asesinaría. Mientras, los caballeros no sabían qué hacer, pedir refuerzos o actuar como la chica pedía, y optaron por hacer lo que ella solicitaba.
Incluso idearon un plan para ganar esta batalla y obtener algo de información. Claude le dio una espada a la chica y 30 minutos para limpiar la explanada. Si no lo lograba en ese tiempo, él mismo se encargaría de solucionar los problemas. Ella estaba lista para luchar y rogó a sus oponentes que no la subestimaran. La edad no lo es todo. La noche caía y de pronto, Byron apareció en el bosque. No creía que la chica sola vencería a 3 caballeros, pero lo hizo. Solo que no mató a ninguno, solo los dejó lisiados, rogando que no se movieran o hablaran, o morirían. Para colmo, Claude le dijo a Byron que Aina también planeaba encargarse del refuerzo que llegaría pronto. La chica actuaba como la hija obediente y leal a su padre para no levantar sospechas. En ese instante, pensó que sería perfecto matar al hombre allí mismo, pues otra oportunidad así no tendría. Pero debía aguantar, pues la maldición seguía ahí. Solo Byron sabía cómo romperla. Claude interrumpió, recordando que debían prepararse para el viaje. Mientras, el caballero pensaba qué hacer, seguir tirado o reunir fuerzas y arrestar a Byron. En ese momento, Ayla le habló, recordándole que debía estar callado, luego llevarse a sus compañeros y huir. Y tampoco hay que vigilarlos. Ella también defiende los intereses del imperio. Simplemente no es momento de mostrar el carácter. Eso debían entenderlo los demás caballeros. Después de esto, ella se dirigió hacia su carruaje. Llevaban ya bastante tiempo viajando, hablando de que los demás los esperarían en el lugar indicado a la hora señalada. No podían ir al refugio, y Claude propuso ir al subterráneo, pues habían recolectado una cantidad decente de recursos. Byron se negaba a esa opción, ya que hace 11 años ya había estado en el subterráneo, y no tenía intención de volver allí, sin importar el peligro que le acechara. En tal caso, no estaría mal ir a un país vecino. No había nada sorprendente en esto, ya que Byron conocía a un contrabandista que les ayudaría a cruzar la frontera, y el conde les prepararía un escondite. Mientras tanto, Alexei llegó para hablar con el caballero que había visto a Byron. El hombre le informó a la comandante que una chica de cabello plateado les había ayudado a sobrevivir. No era coincidencia. Hace 3 años, a Primus ya le hablaron de una chica de pelo plata, y en el manto del príncipe hallaron un cabello igual. Entonces había poca información, pero ahora podemos afirmar quién es la joven que vive con Byron. Pero eso no era todo. El caballero recordaba las últimas palabras que la chica le había dicho. Ella pidió que le transmitieran a los demás que no era momento de atrapar a Byron. Alexei entendía que la chica fue criada como hija de Byron, pero ella sabe quién es realmente, lo que dice mucho de su inteligencia. Por eso Alexei decidió que no vigilarían al traidor, y los caballeros que presenciaron el incidente guardarían silencio. Tras esto, la mujer decidió ir a la capital para informar de todo, pues la chica estaba como rehén de Byron. En la capital, Winifred recibió a Alexei en persona. Estaba cansada del viaje, pero tenía datos cruciales que debían ser comunicados de inmediato. El joven intuía que debían haber descubierto algo importante para que Alexei lo dejara en casa del duque y se marchara. Y Roderick, miren, va de punta en blanco para viajar con ellos a la capital. Alexei planea dar un informe completo del incidente, tan pronto como lleguen al palacio. Por la noche, la reunión en palacio reveló que Ayla vive, pero es rehén de Byron. Envió otro mensaje. Todo era terriblemente confuso. El emperador se preguntaba, ¿qué opina el resto de esto? Y la primera en expresar su opinión fue, ni más ni menos, Alexei. Ella cree que las habilidades de Ayla ahora están al nivel de un maestro espada. No cualquiera repele caballeros entrenados, pero no huyó de Byron. Winifred coincidió. Ella también pudo escapar hace años, pero no lo hizo. Envió un mensaje a su familia. Obviamente hay una razón detrás de este comportamiento. La gran pregunta es, ¿cuál? En ese instante, a Roderick se le ocurrió la idea de realizar una auditoría noble de los órganos imperiales. El hombre informó que su gente rastreó hasta la región occidental y encontró el refugio de Byron, pero este logró escapar. Es obvio que Byron no pudo hacerlo solo. Alguien de la nobleza o potencias extranjeras lo ayudó. Roderick lo sabía. Conspiradores seguían operando en el reino. El emperador exigió que el duque se retractara. Lo acusaba de incompetencia, pero el duque no cedería. Las miradas podían matar. Ninguno estaba dispuesto a dar su brazo a torcer. La tensión era palpable. En minutos, el emperador exigiría nombres al Ministerio del Interior, y Roderick ya delineaba su plan. El príncipe no se acostumbraba a esos cambios de humor. El emperador y su amigo, en perfecta sintonía. Winifred debía aprender a elegir mejor a sus compañeros de vida. Una dura lección. Mientras tanto, Roderick confiaba.
Su hija volvería, y él sería un padre del que ella se sentiría orgullosa. Candice, entretanto, llevaba a cabo su propia investigación en los bajos fondos de la frontera. Iba a encontrar un informante fiable. ¿Dónde mejor que en la taberna más grande? De pronto, escuchó un grito desesperado pidiendo auxilio. En un callejón, dos tipos acosaban a una chica, exigiéndole pasar un buen rato con ellos. Candice ya iba a activar su magia, cuando una rubia se abalanzó sobre uno de los maleantes. Noqueó al primer bandido de un golpe, y luego fue por el segundo. Ella vino a rescatar a la chica, ya que su padre estaba furioso por su retraso. En ese instante, Candice notó los ojos azules de la joven. Le resultaban vagamente familiares. Candice no podía irse así como así. Necesitaba hablar con la desconocida. Pero a Ayla nadie le dio derecho a opinar, así que Laura intentó tomar el control de la situación. Como no se trataba de una ayuda imaginaria, la chica agarró a Ayla del brazo y la alejó de la hechicera. Pero la maga no pensaba rendirse, así que activó su despertador mágico. Ella entendía que también debía irse, pero no podía dejar de pensar en la desconocida que se alejaba. La chica no sabía si perseguir a la desconocida o no, pues necesitaba encontrar algo sobre la hija de su amiga. Lo que no sabía era que esa desconocida era Ayla. Mientras tanto, Byron estaba furioso porque el tipo que prometió llevarlo del punto A al punto B se negó. Seguramente ofreció poco, y si ofreciera más, todo cambiaría radicalmente. Sin embargo, para él era importante escuchar las razones del rechazo para poder solucionar esto. Resulta que hay un traidor merodeando por ahí, así que el hombre no quería arriesgarse. Byron no se lo creía, ya que en el camino solo encontró cadáveres. Pero los rumores no surgieron de la nada. Quizás Ayla sabe qué pasó realmente. La chica casi se derrumba del miedo, así que Claude la protegió, asumiendo la culpa por ella. Su acción realmente tomó a la chica por sorpresa. Era la primera vez que Ayla peleaba con alguien, y él debía verificar que todo saliera bien. Había algo de verdad en sus palabras, pero Byron no entendía cómo un caballero experimentado cometió un error. Aunque las razones del error no importaban, Byron tenía curiosidad por saber cómo Claude respondería por él. Esto era interesante, así que el hombre se giró y fulminó a Ayla con la mirada. Ella lo entendió sin palabras, y corrió como un rayo a su habitación temporal. Ayla intentaba entender si Claude la había descubierto, y sobre todo, por qué la había ayudado. No tenía motivos para hacerlo. ¿Será que se trata de la simple bondad que muestra hacia ella? Ambos debían aprender a aceptar lo que se merecen. Si lo pensaba bien, tanto Claude como Winifred le sonreían cálidamente, calentando su cansado corazón. Aún así, le costaba creer en la bondad y en las buenas intenciones de los demás. Mientras tanto, Su Alteza trabajaba diligentemente en un dibujo. Llevaba 1000 intentos y por primera vez estaba satisfecho con el resultado. En ese instante, Winky entró en el despacho y le trajo té. El chico no quería té, pero sí le pidió a la doncella que buscara un bonito marco para la foto. A la chica no le preocupaba que el chico la abrumara con trabajo, todo era parte de su plan. Winifred no escuchó esas palabras, pensando que la chica siempre era muy amable con todos. Incluso estuvo a punto de contarle el secreto en lo que estaba trabajando, pero luego se sintió incómodo, y el chico titubeó. Winka entendió que no habría revelaciones y se marchó. Estaba insatisfecha con el resultado obtenido, pero al mago le daba igual. Él la advirtió que la herramienta estaba en desarrollo, pero ella era muy codiciosa y no le hizo caso. La chica no esperaba que el efecto fuera tan inestable y exigía que lo mejorara, pero su interlocutor se negaba a hacerlo. La magia mental es compleja, y la chica no vale el riesgo. Además, él cumplió su parte del trato. Ahora era su parte. Es más, si no quiere que la pillen infiltrándose en el Palacio Imperial, que no se meta donde no la llaman. Y eso es todo. A partir de ahora, cada uno por su lado. En ese instante, uno de los empleados del castillo la vio, aunque le parecía que antes no había estado allí. Pero Vinky interpretaba su papel a la perfección, como diciendo que no bromearan, que acababa de volver de vacaciones. Mientras tanto, en la casa del duque, Candice recibía a los hombres con un entusiasmo inaudito. Winifred y Roderick estaban un poco desconcertados, sin saber cómo reaccionar ante eso. El príncipe fue el primero en ceder y decidió responder a la chica con la misma alegría. Ahora la chica se avergonzaba, reconociendo su error, pues recién llegaba a Ofelia y quería bromear un poco. Pero no había nada terrible en su acción, y Winifred apareció de sorpresa con un regalo. El chico pensó que, aunque Ayla no puede volver a casa ahora mismo, sí puede regalarle a Ofelia algo que la reconforte. Era un retrato de ella,
que mandó pintar basándose en fragmentos de sus recuerdos. Pensó que, como Roderick y Ophelia no tienen idea de cómo es su hija, al menos se la mostraría de esta manera. Candice, por su parte, intentaba entender qué estaba pasando y dónde había terminado. Pensándolo bien, la niña del retrato es Ayla, pero ¿cómo es que Winifred la conoce? Ophelia, por su parte, rompió a llorar de felicidad y gratitud. Al verla, Candice entendía que su amiga estaba contenta y feliz, y eso era lo principal en su situación. Mientras tanto, Ayla seguía conduciendo, decidida, hacia algún lugar. Esa breve pausa fue interrumpida por Laura. Era hora de volver a partir. Además, la joven estaba furiosa porque Ayla abrió la ventana. Tenía prohibido hacerlo, al igual que mostrar su cabello plateado. Menos mal que al menos se tomó la medicina y ahora se sentía decentemente bien, pero era hora de beber la poción de camuflaje, porque debían ponerse en marcha. Por mucho que Ayla no quisiera hacerlo, nadie le pedía su opinión. Tras el primer sorbo, la joven se transformó en una rubia de cabello rosado. Se pusieron en camino. Ayla, aunque a veces quería escapar, sabía que Byron podía dañar a Roderick en cualquier momento, así que no hacía nada. Se aferraba solo al calor de esos momentos, cuando este viaje sin retorno terminase. Y mientras tanto, esa vil maldición le quemaba la piel, impidiéndole dar un paso al costado. Pronto llegaron a la finca del conde Xenosfón. Solo Byron no sonreía, atormentado por el torpe guía enviado por el conde. Xenosfón, imperturbable, presentó con orgullo a su heredero, Jarald. El joven centró su atención de inmediato en Ayla. Su belleza lo cautivó, aunque el sentimiento no era mutuo. Mientras tanto, en la casa del duque, Candice escuchó al príncipe, uniendo las piezas. Ella vio a Ayla en un pueblo portuario de contrabando, lo que implicaba que huyó del país. En ese instante, el duque comprendió que debían esperar, ignorando la amenaza y el porqué de su súplica. Ofelia debía aceptar que, por ahora, ese era el mejor camino para su hija. Pero la mujer no podía aceptarlo. Su opinión era totalmente opuesta. El duque y la duquesa estaban discutiendo. Candice los escuchaba atentamente, sabiendo que no llegarían a un acuerdo. Así que decidió atraer su atención hacia ella, porque por mucho que discutan, no habrá un resultado positivo, y a Ayla no le gustaría este comportamiento de sus padres. Así que necesitan controlarse y pensar con calma. Entonces se encontrará una solución. Winfried también lo pensaba. Además, temía que si Byron notaba el espionaje, dañaría a Ayla. Ofelia suponía que si los magos no funcionan en el hombre, entonces él podría no notar el espionaje mágico. Es cierto que usa rollos mágicos de contrabando, y para empezar, es mejor estudiar este aspecto. En ese momento, Su Alteza recordó una forma en que podía rastrear a Ayla. Después de todo, en su primer encuentro, le regaló a Ayla una caja mágica. El objeto en sí no deja rastros mágicos, pero su creador puede rastrearlo. Pero de repente, un silencio opresivo inundó la habitación. Resulta que Ofelia olvidó contarle algo crucial al príncipe. Hace 3 años, la mujer perdió toda su magia, por eso no podía rastrear la caja. Es más, ahora ni siquiera puede llamarse a sí misma maga. No obstante, la inteligencia y el conocimiento permanecen con Ofelia, así que tuvo una idea. Al activarse, la magia deja ondas particulares, por lo que deben crear un hechizo para detectarlas. Básicamente, hay 2 tipos de ondas, las de magia natural y las únicas de cada mago. Con estas últimas deben trabajar, y la maestría de un mago se define por lo bien que oculta esas ondas. Pero si un mago de alto rango se ocupa del asunto, encontrar esas ondas será pan comido. Es verdad, no hay mago más fuerte que Ofelia en este mundo. Rastrear el relicario es imposible. Por eso Candice no entendía cómo era posible rastrear el objeto si conservaba todas sus propiedades. Es simple. El problema se resolverá solo si aparece un mago más poderoso que ella. Como no podía usar magia, no tenía sentido guardar el potencial oculto con un mago tan superior frente a ella. Por lo tanto, planeaba transferir sus conocimientos a Candice, todo para que se convirtiera en la maga más grande del continente y encontrara a su hija. Mientras tanto, Ayla almorzaba con Jarald y escuchaba sus quejas. La chica no entendía qué le pasaba a ese tipo, si apenas se conocían. Era raro escuchar cumplidos después de los insultos. No se había vuelto a encontrar con él, así que no sabía cómo reaccionar, sobre todo cuando le preguntó su nombre. No podía revelar su verdadero nombre, así que tuvo que decir que no tenía ninguno. La situación entera estaba sacando de quicio a la joven. Empeoró cuando Jarald decidió que el nombre Blondie le quedaría perfecto. Pero lo peor fue la noticia de que pronto estarían comprometidos.
Aunque Byron no tenía ninguna intención de entregar a Ayla al conde y a su hijo, el conde no entendía al hombre. Él creía que si sus hijos se casaban, sus lazos se fortalecerían. La verdad es que Ayla no es la hija biológica de Byron. Para él solo es una herramienta para lograr sus objetivos. Pero aún así, no tolerará que nadie ponga sus manos sobre su propiedad. El conde quedó boquiabierto al darse cuenta de que la hija de Byron era adoptada, pero al notar la reacción de su interlocutor, comenzó a disculparse, diciendo que él también la consideraba solo una herramienta de asesinato, nada más. La conversación no fluía, así que Byron le reveló al conde información del imperio. El tipo lo hacía a propósito, sabiendo que era un tonto fácil de manipular. Solo sabe arrastrarse ante otros por su avaricia. A este paso no le queda mucho tiempo. Mientras tanto, Gerald acosaba a Ayla con preguntas, como si sabía atar corbatas. Él creía que ella sería su esposa, la haría duquesa, le compraría vestidos bonitos, porque lo que lleva puesto es inaceptable. Ayla se cansaba de esas pláticas, así que empezó a esconderse del chico. El problema es que ella es invitada en esa casa, y no puede ofenderlo, o Byron sí la ofenderá a ella. No es que tuviera miedo, pero enfermarse y perder la memoria, como antes, no era una opción. Así que debe aguantar. Pero ¿cómo si este chico es tan pegajoso? Grave error acercarse por detrás y tocarla. Ahora yace en el suelo, con ella encima. Y esto no era un juego amoroso. Así que Gerald, furioso, se zafó e intentó golpearla. Pero no tuvo tiempo, porque lo agarraron de nuevo. Pero esta vez era Claude. Ayla fue salvada una vez más por su leal caballero, mientras que Gerald se sentía herido y completamente humillado. Ayla miraba al chico, asombrada de su estupidez. ¿Acaso no sabía quién era Claude? Y el tipo seguía insultando al hombre. Pero de repente, el aura del caballero lo aplastó, perdió su ímpetu y huyó despavorido. Ayla se alegró de que se fuera, y también de no tener ni un rasguño. ¡Una suerte! En ese instante, notó el sudor en el cuello de Claude y entendió que había corrido para protegerla. El hombre no la miraba, pero sabía que Byron no la dejaría ir, así que el compromiso era falso. Era un poco doloroso oír eso, pero lo más probable, así era la verdad. Mientras tanto, Byron observaba la escena en el jardín desde la ventana. Intentaba comprender qué había sucedido realmente allí, y a Winifred le atormentaba un sueño muy extraño. Escuchaba la voz de Ayla, llamándolo desesperadamente. La muchacha decía que ya no podía volver a verlo jamás, todo por culpa de que estaba comprometida con otro hombre. Tras esas palabras, Su Alteza despertó bañado en sudor frío. Una sirvienta acudió de inmediato, mientras él intentaba recordar los detalles del sueño y de la noche, dándose cuenta de que se había acostado muy tarde. La doncella notó que algo lo inquietaba, así que estaba lista para escucharlo. Pero el chico no tenía ninguna intención de revelar sus preocupaciones. Vinca no se ofendió. Además, estaba feliz de servir personalmente al príncipe, viéndolo como su hermano menor. Y todo porque ella realmente tiene un hermano menor de la misma edad que el príncipe. Su Alteza se sorprendió al saber que Vinca tenía un hermano menor. Recientemente su madre murió, pero antes de morir le reveló un secreto. Tenía un hermano del que fue separada en la infancia. La madre le pidió a la joven que se mudara a la capital y buscara al chico para no vivir sola. Y tuvo la suerte de encontrar a su hermano menor. Ahora se están acercando cada día más. Vinca está feliz de que tengan la oportunidad de recuperar el tiempo perdido. La conversación se tornaba extraña, y Winifred se sentía incómodo, así que hasta se alegró cuando los interrumpieron. El mayordomo principal tenía un asunto urgente que tratar con el joven, y si el chico estaba listo para trabajar, Winky ardía de furia por la interrupción. El hombre estaba molesto porque la sirvienta estaba allí. Él había ordenado a todos preparar la casa. La chica se fue. El príncipe no entendía a su mayordomo, quien le explicó que Su Alteza debía minimizar su contacto con chicas. No podemos permitir que se difundan rumores sucios. De ninguna manera. Esto era demasiado. Winifred no podía creer que le dijeran esas cosas tan directamente. Aún así, el mayordomo se mantuvo firme. Entendía la juventud del príncipe y que él era el único que se preocupaba por los sentimientos de la sirvienta, pero no podía ser. Eso era cierto, pero Winifred pensaba que esas precauciones eran innecesarias, pues no tenía afecto por nadie, excepto por una persona de la que jamás hablaría. Pero aunque el chico callara, el observador mayordomo hacía tiempo que sospechaba que alguien ocupaba su corazón. Así que las negaciones del chico eran ridículas, pero incluso si fingiera creerle, debía pensar en lo que pasaría cuando esa persona especial apareciera. El príncipe no quiere que este hombre lo malinterprete por chismes.
Winfred entendió que debía ser más cauteloso y ocuparse de sus asuntos. Aún no podía cambiar nada, pero creía que pronto se revelaría. Mientras tanto, Ofelia y su amiga se dedicaron a investigar. Roderick se dedicaba activamente a sus deberes en la corte, y Ayla entrenaba con todas sus fuerzas. Pero odiaba que Gerald la siguiera a todas partes. Menos mal que Claude estaba cerca, y no revelaba su escondite. El hombre sentía algo por ella, por eso la ayudaba. Y así pasaron 6 meses. En la casa de Roderick reinaba la alegría. El bebé había nacido sano y fuerte. El hombre estaba agradecido con su esposa por dar vida a esa pequeña maravilla. El pequeño se parecía tanto a su padre, aunque éste veía rasgos de su amada en él. En ese instante, Candice irrumpió en la habitación, muy preocupada por su amiga, pues aún faltaba para el parto. E inmediatamente recibió un regaño de Ofelia, quien pensaba que debía trabajar, no corretear por la casa. La chica no se ofendió. Le alegraba ver al bebé y a sus padres felices. Ahora podía irse tranquila a sus quehaceres. Candice sentía que, al fin, había logrado superar su barrera. Por eso le rogaba a Ofelia que esperara un poco más. Ella encontraría a Ayla. Padre e hijo se quedaron petrificados en medio del despacho. De pronto, un sirviente llegó corriendo con noticias. Al duque le había nacido un hijo. El emperador estaba dichoso, creyendo que este verano trajo un torrente de buenas noticias. Así que Winfred debe aprovechar la oportunidad y lucirse en el próximo viaje. Mientras, Ayla sufría, teniendo que huir constantemente de Gerald, que se le pegó como lapa. Y justo en ese instante, le llegaron fragmentos de una conversación claramente secreta. Los conspiradores discutían sobre el duque Baches, que cayó por sobornos y saquear la tesorería del imperio. Por eso, de momento lo enviaron a arresto domiciliario, pero qué pasará con él es otra historia. Aunque a Ayla le costaba entender de quién hablaban, igual escuchaba atentamente y memorizaba. De repente, golpeó la puerta, y los hombres interrumpieron la charla, volteándose. Menos mal que logró esconderse. Tras cerrar la puerta, el conde prosiguió. Creía que el rey aprovecharía la situación y nombraría a su hijo heredero al trono. Es obvio que este proceso es imparable, aunque nos gustaría evitarlo. Sin embargo, Winifred vendrá por este caso, así que todo se decidirá pronto. Es decir, podríamos intentar quitarlo del camino de forma radical. Había muchos riesgos, sí, pero valía la pena intentarlo. No pasaría nada si fallaban esta vez. El conde hablaba demasiado. Byron ya estaba de mal humor. Ahora quería matar a todos. No obstante, se controló y decidió cambiar un poco su plan. A Xenophon no le gustaba ser mandadero del duque. Byron veía claramente las ambiciones del conde por el poder y le propuso ser rey. Esta idea le encantó al hombre y estaba dispuesto a todo para que se hiciera realidad. En ese caso, Byron tenía una primera tarea para él. Xenophon debía deshacerse de su propio hijo. El hombre le pidió a su hijo que no molestara más a Ayla, ya que a su padre no le gustaba nada. Pero el chico ni siquiera quería escucharlo, pues ya había decidido casarse con la chica y no pensaba dar marcha atrás. Ignoró los argumentos de su padre, porque le gustaba Ayla y no quería a otra. Entonces, el conde sacó su último as bajo la manga, revelando que Ayla no era la hija biológica de Byron. Vaya, eso sí que era interesante, y una maliciosa chispa brilló en los ojos de Gerald. Por eso le pidió a su padre que le dijera a Byron que necesitaba un día con Ayla y que era un trato solo entre ellos. Solo después de eso, el chico estaría dispuesto a ceder. Aunque la idea no le gustaba nada a Byron, accedió. Un día no cambiaba nada. Tras esto, Gerald corrió hacia Ayla con la feliz noticia, diciéndole que pronto tendrían una cita. El chico se sorprendió un poco cuando ella no se opuso. Es que Ayla no pensaba desafiar la voluntad de su padre y podía soportar un día. Pero la cita no será hoy. El chico pensaba llevarla a un festival, que se organiza en honor al príncipe, así que también vendrán miembros de la realeza de otros países. Como este evento es importante, su organización será grandiosa, y hay que verlo con tus propios ojos. En ese momento, Ayla recordó otra ciudad, otro festival y a Winfred. Le daba curiosidad saber cuánto había cambiado su Alteza. Estaba tan pensativa que no escuchó nada de lo que decía Gerald, lo que lo ofendió. Si pudiera golpearla, lo haría por su arrogancia, pero no podía hacer eso. Pero tenía un plan para convertir a esa orgullosa en una gatita dócil. Mientras tanto, Winfred se preparaba para el viaje, y como los preparativos principales estaban hechos, podía visitar a Roderick y ver al pequeño Noah. Estaba pensando en el regalo, y no sabía qué elegir, así que la doncella sugirió un móvil para cuna, que seguro le encantaría al bebé. El chico no se opuso,
pero prefirió asegurarse y consultó al mayordomo principal. El hombre estuvo de acuerdo en que el tío vivo era buena idea, aunque la base debía ser prefabricada, y como el tiempo apremiaba, había que llamar al artesano, ahora mismo. Pero por alguna razón, Winifred dudaba. Hasta ese día, el mayordomo había evitado a Winky, pero ahora era tan amable con ella. Algo no cuadraba. No creía que la actitud hacia una persona pudiera cambiar tan rápido y drásticamente. Pero eran solo sensaciones, imposibles de probar. En ese instante, recordó las palabras de su padre sobre Byron, quien amaba descargar su mal humor en los sirvientes y disfrutaba con ello. No quería calmarse por mucho tiempo, y si lo hacía, era brevemente. Siempre era difícil para todos con él. Por lo tanto, si algún día Winifred se viera obligado a atentar contra la vida de Byron, no debería preocuparse demasiado por ello. Aquel día, el chico no supo cómo reaccionar ante las palabras de su padre, quien priorizaba a la familia por encima de todo. Por eso decidió cultivar la bondad en sí mismo, para que la gente sonriera y sus seres queridos se sintieran orgullosos. Pero Winky seguía provocándole sentimientos encontrados. No podía sonreírle, así que simplemente le pidió que se marchara si había terminado de limpiar. Pero la chica no se iba, insistiendo en saber qué había hecho mal y por qué el príncipe se había distanciado de ella. La situación era incómoda, pero Su Alteza aseguraba a la joven que no había hecho nada malo. Luego añadió que el mayordomo mayor le había pedido que fuera cauteloso con las sirvientas, para evitar rumores. La frase fue peculiar, pero no se le ocurrió nada más al chico. La chica se fue, y a Winfred le quedó una mala sensación. Y esa sensación no lo engañaba, aunque aún no lo sabía. Mientras tanto, la amiga de Ofelia intentaba sonsacar al barman en uno de los bares. Pero él no se apresuraba, así que la chica captó la atención de otros hombres, porque ella exigía información sobre inmigrantes ilegales. El jefe local trató de detenerla, pero al parecer no lo consiguió. Es más, encontró la información que necesitaba, ya que antes lo habían golpeado, y se convirtió en el fiel perrito de la belleza. Ella esperaba que esta vez obtuviera datos útiles. Entonces, el chico averiguó con un marinero que recientemente transportó a un hombre muy rico, con problemas en la mano. Esto era interesante, como también que no estaba solo, sino como con su esposa, 2 hijas y un guardaespaldas. Y uno podría creerlo, si no fuera por la obsesión de Byron con Ofelia. A pesar de todo, necesitaba hablar con ese marinero en persona, y luego partirían a un nuevo lugar. El joven no esperaba que la chica, tras obtener lo que quería, decidiera marcharse tan rápido. Por eso, él le rogó que lo llevara con ella. Mientras tanto, los preparativos para el festival estaban en pleno apogeo. Winfred ya había llegado con sus asistentes y su guardia personal. Con un nuevo uniforme y una sonrisa deslumbrante, robaba los corazones de chicas jóvenes y mayores. La amiga de Ofelia y Conejo también observaban la procesión. El hombre de repente se dio cuenta de que la chica a su lado conocía muy bien a Su Alteza. Ella lo negó, consciente de que había tomado la decisión correcta al venir aquí separada del príncipe. Aunque esa conversación fue difícil para todos, Ofelia temía que su amiga tuviera problemas en la academia, pues sus vacaciones habían terminado hacía tiempo. Podría renunciar ahora mismo, pero aún no es el momento, así que la chica avisó a sus jefes que se retrasaría por una investigación. Dicho esto, Ofelia arrastró a su amiga a una conversación privada. La duquesa intentaba encontrar algo con insistencia, concretamente un libro que hablaba sobre la regresión temporal, y, como es algo muy delicado, Ofelia lo mantuvo en secreto hasta hoy. La duquesa trabajó en ello tras perder su magia, pero entonces apareció Noah y lo dejó de lado. Su amiga no podía aceptar ese regalo y completar el hechizo, pues entendía los sentimientos con los que Ofelia se había involucrado. Pero la duquesa insistió en que su querida amiga terminara lo que ella había empezado. Por eso ahora la chica estaba decidida a volver con Ofelia con excelentes noticias. En ese instante, Ayla y Gerald llegaron a la plaza en un carruaje. El chico no estaba contento con nada. Todo le molestaba. La carretera, el carruaje, todo era inconveniente. A pesar de todo, él intentaba impresionar a Ayla. Ella veía venir su jugada, pero decidió fingir demencia. De pronto, por la ventana del carruaje vio a Winfred. No podía creerlo. La ciudad vibraba. La fiesta había llegado a cada hogar. A Ayla le pareció ver a Winfred pasar en un carruaje. Tendría la oportunidad de verlo. Pero él tiene asuntos importantes en el palacio. No debía aferrarse a esa ilusión. Gerald, que la observaba, no entendía qué la tenía tan pensativa. Y siendo sincero, nunca imaginó que Ayla soñara con ver a Su Alteza. Mientras tanto,
Winfred tenía sus propios planes para ese paseo. Quería disfrutar del ambiente festivo y comprar recuerdos para su familia. Y tampoco olvidemos a su preciosa Ayla. También hay que escogerle un anillo. Aunque no, es muy pronto para un anillo. Hay que pensar en otra cosa. Mientras, Byron estaba de un humor terrible. Como si fuera poco que su sobrino estuviera en la ciudad, Ayla y Gerald se fueron a pasear. Aunque la lealtad del conde mejoró un poco la situación, pero no por mucho. A Byron no le gustó que el conde se perdiera el evento oficial. Eso podría generar preguntas. Pero lo hecho está, y tocaba hablar de negocios con una copa, y salió a relucir una tribu de demonios. El conde debía provocarlos para que atacaran el imperio. Cuando eso ocurra, el emperador enviará a Roderick a resolver el asunto, reforzará la seguridad del palacio y el patrullaje fronterizo. En otras zonas habrá caos, y ahí Byron podrá regresar triunfalmente. Y el conde, mientras tanto, fortalecerá lazos diplomáticos, y después, cuando el emperador menos se lo espere, lo derrocarán. Y luego ya pensaremos en otras recompensas. En general, un plan perfecto, al menos según Byron. Mientras tanto, los jóvenes llegaron al restaurante, pero Ayla no lograba decidirse. Gerald no entendía su indecisión. ¿Será que todo era porque ella era una plebeya? Ayla quedó atónita ante tal descaro. Pero eso era solo el comienzo. Luego el chico actuaba como su esposo, criticaba su vocabulario y se comportaba fatal. Y eso que la chica ya lo había rechazado varias veces. Pero el chico la ignoró una vez más. Quería conocerla mejor, pero no entendía por qué hacía todo lo que su padre le decía. Parecía más un perro que una hija. De repente, Ayla lloró, lo que enfureció al chico, pues habían ido a un lugar tan bueno, y ella arruinaría el ambiente con sus lágrimas. Es cierto, rápido cambió de táctica, intentando ser el chico dulce y comprensivo. Pero Ayla hacía todo esto a propósito, para robarle un medicamento. Si lo entiende bien, es una mezcla de hierbas venenosas que, en pequeñas dosis, tienen efecto somnífero. Si él se lo echó en su taza, ella decidió hacer lo mismo y echar lo que quedaba a Gerald. La taza cayó al suelo, salpicando su contenido alrededor. Y justo después, el joven también terminó en el suelo. Los sirvientes intentaban entender qué le pasaba y esperaban que su acompañante pudiera ayudarlos. Y ella tenía una explicación lógica. El maestro había trabajado sin descanso varios días, no dormía nada, y sería genial que descansara un poco en una habitación libre. Por supuesto que los sirvientes les ayudaron a llegar a la habitación reservada, tal como Gerald lo había planeado todo. Sus intenciones eran demasiado sucias, así que la chica no iba a dejarlo pasar fácilmente. Lo embadurnó con dulce para que las hormigas lo atormentaran. Y mientras las hormigas festejaban y Gerald dormía, la bella ideó otra cosa. Ansiaba el sabor de la fiesta, sentir esa atmósfera de alegría en su piel. Era la primera vez que estaba en un lugar así, tocando la vida de la gente común. Todo le interesaba, cada diversión y encuentro con desconocidos. Y qué deliciosos eran los caramelos que vendían los mercaderes para chuparse los dedos. Cuando de pronto, su atención fue capturada por gemas y joyas brillantes. Una tienda de accesorios la atrajo con su deslumbrante variedad. Pero entre todas las joyas, un anillo resaltaba, atrayendo más que los demás. Le recordaba al color de los ojos de Winfred, pero ella no pensaba comprarlo, aunque el vendedor insistía sin parar. Un regalo hecho con amor se convierte en una poderosa herramienta mágica. Era un argumento convincente, solo esperaba tener suficiente dinero. Ahí radicaba el problema. Quería comprar regalos para su familia. Aún así, no le importaba gastar en sus seres queridos. De repente, un joven apareció junto a ella, queriendo comprar el anillo. Lo compró para su amada, y aunque su cabello era distinto, la reconoció. Qué feliz estaba Winfred de verla. Ella no se lo imaginaba. La había extrañado terriblemente todo este tiempo. Y ese sentimiento era mutuo, como tantas otras cosas entre ellos. Las palabras salieron antes de que Ayla lo pensara, y la vergüenza la carcomía. Para tapar su error, la chica empezó a charlar sin parar, como una cotorra. En ese instante, el chico notó que le había puesto el anillo en el dedo anular. Ahora era su turno de arder de vergüenza. No tenía intenciones raras, solo era un regalo. El momento era lo más incómodo posible. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Y lo peor de todo es que, con tanta tensión, olvidaron pagar la cuenta. La compra estaba hecha, y Ayla tuvo tiempo de calmarse un poco, tras la oleada de extrañas emociones. Pero el príncipe no dejaba de mostrarle su interés. Atención total. Aún así, confesó que quería pagar todos los anillos, aunque lo malinterpretaran. Al final, cada uno pagó lo suyo.
Pero ahora Ayla debía encontrar la forma de darle el anillo a Winfred. La verdad es que no sabía cómo hacerlo, ni entendía sus sentimientos cerca de él, porque en 3 años y medio algo invisible había cambiado entre ellos. Su mirada penetrante no escapó a la atención del chico. Ella no podía explicarle su reacción. Todo parecía tan irreal. Y eso que durante 3 años pensó en él. Por eso creía que estaban cerca, aunque sabía que ambos habían cambiado. Era difícil negar su nerviosismo, pero la razón obviamente era otra. Esa confesión dejó al joven sin piso, y la vergüenza amenazaba con quemarlo por completo. Porque él también pensó en ella todo este tiempo, pero eso no le impidió averiguar algunas cosas sobre sus padres. ¡Qué bien! Eso ayudó a la chica a recomponerse. Sabía que tarde o temprano esto iba a pasar, pero sinceramente pensaba que tardaría más. Winifred se disculpaba por no haber notado lo obvio antes, y así transmitió el mensaje de Ayla a los duques, haciéndolos los más felices del mundo. Pero ella no lo creía. Su madre tenía un nuevo bebé, lo que dejó al chico perplejo. ¿Cómo podían competir dos alegrías? Ayla sabía que el nacimiento de un bebé era algo hermoso, pero le angustiaba no poder volver a casa. Y ahora ya no tenían que esperar a que ella regresara. Winifred vio el dolor y el miedo de Ayla, la abrazó y le dijo que se equivocaba. Además, Noah nació prematuro, pero tanto la duquesa como el bebé están bien. Así que no tiene que preocuparse por tonterías. Como sea, Ayla estaba feliz de escuchar eso. Lloraba de alegría, mientras el príncipe la abrazaba suavemente, tratando de calmarla. La joven necesitó un tiempo para recuperarse. El joven se alegró por esto. Además, se dio cuenta de que madre e hija eran demasiado parecidas. Pero dijo otra cosa, recordando que sus padres y la familia imperial esperaban su regreso. Ahora el emperador y el duque investigan el caso de los nobles, pero aún no hay resultados. Y Ofelia le enseñó su magia a la directora, y ella busca a Ayla, también sin éxito. En ese momento, Ayla se tensó. No esperaba que su madre transmitiera su magia a otra persona. No era del todo así, pero Winfred no se sorprendió de que la chica no supiera que su madre era la maga más grande del mundo. Ahora todo era más complicado, porque un buen día toda la magia de la mujer desapareció en alguna parte. Pero incluso cuando se casó, le prohibieron usar magia activa, ya que era un verdadero genio. Y en su tierra natal, nadie se alegró de que Ofelia decidiera casarse con un duque del imperio. Pero incluso aquí no la recibieron con alegría hasta la firma del acuerdo, que decía que solo podía dedicarse a la investigación. Y el joyero y el broche que el chico le regaló fueron hechos por Ofelia, lo que asombró a Ayla. Por eso, la chica le pidió a Winfred que le contara algo sobre su madre, si es que sabía algo. El chico no sabía nada más sobre la duquesa, pero sí conocía a alguien de su familia. Y el nombre de esta interesante persona es Isidoro Helling. Se especializa en remover maldiciones y tiene hijas gemelas, que son tan talentosas que trabajan con su padre. Ahora Ayla comenzaba a entender por qué Byron no le contaba nada sobre su madre. Porque entonces habría sabido sobre Isidoro y habría huido para romper la maldición. Todo encajaba, solo que, ¿qué iba a hacer con todo esto? Aunque si Byron temía eso, entonces la maldición sí se puede romper. Mientras tanto, a Ofelia le informaron que su hermano iba a visitarla. Era una noticia inesperada, y Roderick se sentía un poco culpable por no habérselo dicho antes a su esposa. Es más, durante todo su matrimonio, el hombre mantuvo contacto con Isidor para que no se preocupara por su hermana. Y oh sorpresa, hace poco recibió su primera respuesta. Isidor estaba feliz de que su hermana estuviera viva y bien, y de que hubiera podido dar a luz a su segundo sobrino sin problemas, y le gustaría verla si ella no se oponía. Ahora entiende que su hermana es feliz, y que su felicidad es Roderick. El duque fue por el té, mientras su esposa leía atentamente la carta de su hermano. Por eso se sorprendió cuando Ofelia comenzó a reír a carcajadas. Porque Isidor finalmente reconoció a Roderick, y ya empacó las maletas y está listo para salir. Aunque el duque sabía que no era así, no quiso entristecer a su esposa. Mientras tanto, Ayla reflexionaba sobre cómo reunirse con Isidor, que podría ayudar a levantar su maldición. Pero si nada de esto funciona, tocará esperar a que Byron levante la maldición y la mande a casa. Cayó la noche, y Winifred esperaba que, esta vez sí, Ayla fuera con él. Pero por ahora, le era imposible hacerlo. Su Alteza no entendía qué pasaba. ¿Por qué la joven no quería irse con él? Si ya había escapado de su tío, ¿por qué lo rechazaba a él? Necesitaba saber su razón, la que fuera. Aunque Ayla no podía contarle la verdad al príncipe, todavía no. Aceptaba su decisión, pero si cambiaba de opinión,
Podía ir a la dirección de la nota. Allí se encontraba una villa imperial secreta. Si Ayla iba y decía el nombre del príncipe, obtendría protección. Además, la villa se construyó después de la huida de Byron. Winfred miraba a la chica y sabía que aún no confiaba en él, pero no perdía la esperanza de ganarse su confianza algún día. Por eso, iba a esperarla el tiempo que hiciera falta y a esforzarse para compartir con ella tanto las alegrías como las dificultades de la vida. Ayla no se esperaba eso, pero estaba agradecida al joven. Lástima que al final tuviera que irse y dejar a su Alteza. El joven se quedó solo el viento le recordaba a la chica. La chica corría por los tejados de las casas hacia la casa donde había dejado a Gerald, y después de unos minutos llegó al lugar. El hombre debía despertar pronto. Era hora de inspeccionar el trabajo de las hormigas, y hay que reconocer que la cara del hombre estaba hinchada y cubierta de ampollas. Ahora hay que quitar la crema y fingir que ella no tiene nada que ver. El hombre se despertó, pero no recordaba haberse desmayado, como le aseguraba la bella. De pronto, la verdad lo golpeó como un rayo. Tosió y se sentó en la cama. Gerald entendió que Ayla lo había planeado todo, aunque ella lo negara. Y dudo mucho que él mencione el somnífero, pues tendría que confesar su crimen. Quizás hablaría del tema, pero un dolor infernal en la cara lo detuvo en seco. Ayla, imperturbable, afirmó que mientras dormía, unos bichos lo habían picado. Solo lo notó al acercarse, pues antes leía para matar el tiempo de alguna forma. Como sea, el sol comenzaba a ocultarse y debían regresar cuanto antes. Fue a llamar al carruaje, notando la furia que emanaba de su compañero. Regresaron a la mansión, donde Byron los esperaba con impaciencia. Tuvo que mentir desde el umbral. Ese hombre estaba obsesionado con ella. Bastaron un par de indirectas para que el hombre entendiera las intenciones de su protegido, pero al oír que la llamó plebeya, sus ojos se entrecerraron. Ayla no paraba de insistir, afirmando que era hija de su padre y que por sus venas corría sangre noble. El hombre guardó silencio y se marchó, dejándola sola. Lo que ella no sabía es que su conversación había tenido un testigo. Mientras tanto, Gerald se recuperaba, pero su paz sería interrumpida, pues su padre irrumpió en la habitación con acusaciones. El joven no entendía qué había hecho mal, solo ofendió a una chica. ¿Era eso tan importante cuando él sufría tanto? Además, ella fue la primera en provocarlo, y encima consiguió somníferos. El mayor no esperaba esa respuesta. El hombre temblaba. Él sí sabía de quién era hija Ayla, pero su hijo no, por lo que se preocupaba más por el fracaso que por el intento. Recién a mitad de la conversación, el joven captó por la reacción de su padre que algo andaba mal. Gerald casi se orina del susto cuando su padre echó a los sirvientes. Lo miraba con ganas de matarlo. Mientras tanto, Ayla caminaba por el pasillo de la mansión, con una sonrisa maliciosa. Disfrutaba cada grito de Gerald y su padre. Era música para sus oídos. El leal caballero la seguía de cerca, perdido en sus propios pensamientos profundos. Y en el palacio real, el caos reinaba de nuevo. El emperador recibía noticias de la invasión Sekim. El gobernante no entendía nada. ¿Por qué ahora? Siempre atacaban en otra época del año. Ignorar esto era impensable, así que, sin dudarlo, el emperador ordenó movilizar el ejército. Pero en el fondo, anhelaba una tregua, la guerra. La guerra era lo último que deseaba. Además, era crucial convocar al príncipe y al duque al palacio, urgentemente. Posiblemente, Byron y su facción estaban detrás de todo. Quizás así los desenmascararían. Había que ingeniárselas para llevar a cabo todo esto. Mientras tanto, la hechicera llegó con su compañero a la mansión deseada. Fue un camino largo, pero finalmente lograron superarlo. No se apresuraron a entrar, decidieron observar desde un escondite. Y vieron cómo Tom se preparaba para ir a la capital con un mensaje del conde. Esta carta no podía enviarse por correo mágico, pero al volver, se casaría con su amada. Era una propuesta inesperada para ella, pero la más importante de todas. Estaba dispuesta a esperarlo una eternidad, con tal de que volviera con vida. Con vida volverá. Lo que dudo es que entregue la dichosa carta. En ese instante, Ayla miró por la ventana. No vio visitantes, pero notó una bandada de aves. Pero no quería pensar en eso. Hoy Byron quería almorzar con ella, y era su oportunidad de convencerlo de ir a Tamora. Pero apenas entró en la habitación, vio a Gerald golpeado y a su padre. Y Byron sonreía dulcemente, satisfecho consigo mismo. La chica no esperaba que el conde fuera tan cruel, y ahora se arrastraba ante ella implorando perdón en lugar de su tonto hijo. Ella entendía que la razón del miedo del hombre era Byron, pero ¿qué había hecho? Esa era la cuestión. Una cosa estaba clara, el hombre estaba disfrutando de este momento.
A ella le resultaba desagradable la situación, así que le pidió al conde que se levantara de sus rodillas. Byron se oponía a esto. Quería mostrarle de nuevo a Ayla su superioridad, sin entender que ella no era su madre, pero ni siquiera Ofelia perdonaría tal comportamiento. Pero ahora ya no le tenía miedo a Byron, ni siquiera un poquito. Con esto, parecía que el problema estaba resuelto y se podía comer. Pero a Byron le interesaban las noticias, y Claude tenía mucho que contar sobre los regalos de la joven. Aunque eso era irrelevante, el caso es que el caballero traía malas noticias. A Ayla se le torció el gesto. Byron estaba de buen humor por primera vez en mucho tiempo. ¿Por qué arruinarlo? La noticia era que no habría guerra entre la tribu y el imperio. Preferían un acuerdo de paz. Era extraño. Byron envió un mensajero al imperio con su gente, y el conde eligió a alguien fiable y lo instruyó claramente. Había que pensar qué hacer ahora. Estaba claro que había que irse. La pregunta era ¿a dónde? Era justo lo que necesitaba, y Ayla decidió proponer ir juntos al mar. Sonaba interesante, así que Byron preguntó a dónde quería ir su hija, pero el ambiente en la habitación era gélido, y Ayla debía ser extremadamente cuidadosa con su respuesta, porque si Byron pensaba que quería huir, la vez que la dejó bajo la lluvia, parecería un cuento de hadas. Así que empezó a hablar del pasado, del festival que vieron entonces, y de cómo le gustaría revivir esas emociones. Sorprendentemente, el hombre reflexionó sobre sus palabras. Byron pensaba que Ayla estaba justo en la edad en que las chicas se obsesionan con esas cosas. En ese instante, el caballero interrumpió la conversación y propuso ir a la República de Tamora. Allí se celebran los festivales con los fuegos artificiales más hermosos, además de algo que solo Byron debía saber. Teniendo en cuenta toda la información, quizá valía la pena ir hasta allí. Pero Ayla quería, sobre todo, descubrir qué secreto había compartido Claude con Byron. La situación era extraña, pero Ayla no podía hacer nada por el momento. En ese preciso instante, Gerald decidió hablar con ella. El joven creía que era genial tener un padre como Byron, que cumplía todos sus caprichos, sobre todo considerando que ella no es la hija biológica de Byron. Pero su reacción a esas palabras indicaba que ya estaba al tanto de eso. Y él está dispuesto a jugar esa carta, especialmente tras todo lo que le pasó. No obstante, por ahora guardará ese secreto. Ya veremos qué sucede después. En cuestión de minutos, Ayla se quedó sola en el comedor. Fue en ese instante que decidió hablar con Claude, antes de que sea demasiado tarde.